de preguntas relacionadas con los acontecimientos que tuvieron lugar el domingo. Ya sabes, esa mañana tan negra y tan oscura para el fútbol, para la afición y en general para toda gente de bien. Como hombre de política, ¿cómo ves esa situación? ¿Tú cómo la valoras en líneas generales? Yo la verdad es que creo que la violencia en el deporte, como en cualquier otra actividad de la vida, pues es muy negativa. En el deporte más, ¿no? Porque el deporte, es verdad que hay rivalidad, pero hay rivalidad con respeto al contrario. Y yo creo que en este caso, los clubes de fútbol no han actuado de forma decidida para acabar con la violencia. Claro, yo creo que es eso. De eso precisamente hemos estado hablando esta semana nosotros, digamos, y la gran mayoría de los medios. Estáis vosotros también los invitados a preguntar. Pero a mí, te respeto el discurso, pero me parece que no va por ahí. Es decir, los clubes tienen mucha responsabilidad, pero hay unas responsabilidades que están por encima de las de los clubes. Y eso pertenece, y esa responsabilidad descansa en otros estamentos, ¿verdad? Empezando, bueno, pues por la gente que tiene poder y capacidad de decisión en los consejos que rigen el mundo del fútbol y del deporte. Entonces, a mí lo que me parece que aquí lo único que ha habido es mirar para otro lado y no se ha hecho absolutamente nada. Y solo ha habido dos clubes que efectivamente han tomado medidas, pero ellos por su cuenta, no a instancias de absolutamente nadie, ni de ningún comité antiviolencia, de absolutamente de nadie. Los presidentes que han decidido erradicar a los ultras del campo y de la lacra que supone eso para un club. Claro, es que esta semana precisamente pues de lo que se está hablando es qué medidas tomar, qué se puede hacer, qué medidas va a tomar tanto los clubs como, pues bueno, estamos esperando el comité antiviolencia que mañana se reúne. Entonces tú, así a bote pronto, ¿no? Un poco lo que insinúa, lo que está esperando todo el mundo. ¿Qué medidas aplicarías desde la política? Desde como... No, yo estoy convencido de que los clubes son responsables en la medida en que evidentemente desde la política, desde el gobierno, desde los órganos responsables, desde el Parlamento no se han aprobado las normas que había que aprobar para que las cosas no fueran así. Y nosotros, por ejemplo, creemos que en España debería, aquellos clubes que amparan la violencia, de verdad, pues debería pensarse que hay que tomar medidas que podrían llevar inclusive a pensar que hay que legalizar ese club o que hay que hacerlo desaparecer, si amparan la violencia de verdad, o sea, si la mantienen de forma reiterada, financiando o consintiendo que haya prácticas violentas con sus aficionados, esos hinchas ultras, ¿no? Porque yo creo que además, y lo hemos visto con lo del Atlético de Madrid, la mayoría de los aficionados está disgustadísimo con lo que ha pasado, ¿no? Sí. Pero sin embargo, desde el club, desde el año 83 se venía manteniendo un cierto apoyo al Frente Atlético, a pesar de que en el año 98 ya había habido la muerte de un seguidor de la Real Sociedad. Bueno, pues esas cosas, evidentemente, la primera responsabilidad de la gente que está en el poder, de los que mandan, de los que pueden cambiar las cosas, porque para eso tienen en la mano la capacidad de hacer leyes, de mandar a la policía y de todo este tipo de cosas. Y luego también de los clubs, porque ellos también tienen capacidad para evitar que se hagan, que apoyar ese tipo de peñas. Claro, yo creo que es un poco una mezcla de cosas. Los clubes colaboran con la policía, es decir, que yo creo que están un poco también vendidos, entre comillas, quiero decir que no del todo en este caso. Pero bueno, yo creo que toda la información que la policía recaba se les sirve y si no ha sido así, pues deberíamos saberlo, ¿no? Porque me parecería muy grave también. Y yo creo que es que no ha habido voluntad de acabar con esto porque lo decíamos el otro día, si una peña de estas hay 1.000 o 2.000 fulanos que pueden decidir la elección de un presidente, pues ya está, vamos a mirar por otro lado y a contar con el consenso. ¿A vosotros, en general, os parece bien, por ejemplo, la medida que se tomó en Gran Bretaña después de los trágicos los sucesos, ¿no? En el Heysel, ¿no? No, Hillsborough. Sí, bueno, y ya no solo Gran Bretaña, directamente Europa, las competiciones europeas echaron a los equipos. Recordemos la sanción era que durante 2 años ningún equipo, corregidme si me equivoco, Sí, creo que era durante 5 años. 5 años. Ningún equipo inglés podía... 5 años. Sí, 5 años. Yo creía que eran 2. Y en realidad, bueno, entre comillas pagaron justo por pecadores, porque en realidad eran los hinchas del Liverpool, vale, pero pagaron todo. Yo lo que os pregunto es, ¿sirvió para algo? ¿Fue una medida que está bien? ¿Lo haríais aquí también? Hombre, yo creo que cambió el fútbol. Que lo cambió radicalmente, ¿no? Sí, en Europa y en el Reino Unido, después de la tragedia, creo que fue en el 99, ¿no? Sí. Me parece que fue en el 99 que tomaron otra serie de decisiones. Es muy desgraciado esto, es muy triste. Y realmente fue muy exitoso. Y acordaros de la violencia, de lo violentos que eran los seguidores ingleses. Y sin embargo consiguieron acabar
con esa violencia. ¿Por qué en España y en Italia no lo hemos terminado de conseguir? En Italia es más grave que en España, ¿eh? Algo deberíamos acabar con esa violencia relativamente, ¿no? Porque yo los he visto actuando hace muy poquito. Sí. Pero fuera de los... Pero vamos a ver, al final, si te vas a esto, tiene que ocurrir una desgracia del calibre de la de Heysel, que fue tremenda, para que se suprimieran las vallas que impedían el acceso al recinto de juego, que separaban a las aficiones, porque ahí murieron aplastados. Si ese campo no hubiera tenido vallas, la gente hubiera saltado al campo. Hubieran sido, bueno, no sé si alguna habría habido, desgraciadamente, pero muy poco. Es decir, que se toman medidas según van sucediendo las desgracias, pues ahora nos ponemos a pensar. Es que así no se puede funcionar. Y lo del otro día, pues exactamente igual. Yo he visto reportajes hoy en 4 de unos tipos que es una actuación ilegal, con un pasamontañas, declarando poco más o menos la guerra a Cerezo, como no les deje entrar. Y te vas a enterar Vale. No, yo creo que ha quedado bastante claras las posturas respecto al asunto. Gracias, Ramón, y bueno, gracias a todos vosotros. Pero ha llegado el momento de que don Víctor nos diga cómo se ha resuelto ese emocionante